Gracias, muy amable. Me siento muy honrado realmente de esta reunión, a la cual asigno un valor muy especial, y quiero agradecer a las personas y a las comunidades, autoridades, creyentes, a las espiritualidades que han permitido este encuentro que, repito, para mí es fundamental. Así que lo primero es decirles gracias desde mi corazón. Y también a los artistas, las y los artistas que escuché detenidamente y que por supuesto siempre nos llenan el alma con su música y su letra. He preparado unas cuantas palabras para hoy que tienen que ver con mis convicciones más profundas, y les he puesto el título de Revolución Ética y Espiritualidad. Queridas compañeras, queridos compañeros, agradezco esta invitación de las autoridades religiosas y de las y los creyentes de todas las iglesias y espiritualidades que hoy se congregan en este encuentro. Quiero comenzar reconociendo el destacado papel que han desempeñado las iglesias y las comunidades de fe en las luchas por la paz, por la defensa de la vida, la dignidad humana y la democracia. Durante décadas, cuando he visitado los territorios, siempre he encontrado que las angustias de las comunidades, las tristezas, los sufrimientos, el día a día difícil y azaroso de quienes más están sometidos a lo peor en este país, encuentra una luz de esperanza al lado de alguna comunidad que siempre, a pesar de todo, a pesar de lo peor que esté ocurriendo, está al lado de la gente. Así que no es gracias por este encuentro, sino gracias por lo que hacen y por lo que son ustedes como realidad espiritual y democrática para Colombia. En los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, cuando la violencia se ha presentado en forma extrema y cruel, muchas comunidades religiosas se han mantenido firmes en la defensa de la vida, en el acompañamiento en terreno a las víctimas, en la protección a personas perseguidas y en la búsqueda de caminos de reconciliación. No pocas religiosas y religiosos han ofrendado su vida en el desempeño de esas labores, y a ellas y a ellos les rindo un homenaje sincero desde esta tribuna. Lo hicieron además desarrollando una tradición de resistencia no violenta, basada en la palabra, en el diálogo, en la organización comunitaria y en la convicción profunda de que el amor y la justicia son más fuertes que el miedo y la fuerza física o armada siempre. Así que para mí, el respaldo, el apoyo que recibo con mucha humildad por parte de ustedes, para mí es fundamental y, repito, lo agradezco enormemente. Es cierto, el país es de predominante tradición cristiana católica, pero en las últimas décadas, lo sabemos, se ha ampliado la presencia y la influencia de iglesias cristianas de tradición protestante, evangélicas y pentecostales por medio de la educación, proyectos sociales e incluso participación política, también hay que decirlo. El proceso constituyente y la promulgación de la Constitución Política de 1991, que reconoció por primera vez que somos una nación multiétnica y pluricultural, también nos abrió al universo de la libertad de cultos y creó las condiciones para que empezaran a emerger de manera pública, cada vez con mayor fuerza, los pueblos indígenas y afrodescendientes con sus propias tradiciones y espiritualidades también. Así que, sin duda, asistimos en Colombia a un escenario cada vez más plural en el mundo religioso,
y lo que es tal vez más significativo y tal vez más importante, a un diálogo ecuménico cada vez más frecuente, intenso y fructífero. Es más, yo diría que a un diálogo que es todavía más democrático e incluyente, que es el diálogo entre el mundo de los y las creyentes y el mundo de las y los no creyentes. Lo que tiene un valor que para mí es indudable en la construcción de la paz, de una comunidad, de una nación y por supuesto en últimas de la humanidad misma. Si esa es la realidad, entonces, ¿cuál es el papel que considero ustedes pueden y deben jugar hoy en el país? O simplemente expresarlo y reafirmarlo como lo que ustedes mismos saben y hacen. En el recorrido que vengo haciendo por nuestro país, he insistido que en Colombia necesitamos con urgencia una revolución ética. Es el fundamento de mi campaña, es el núcleo básico, principal de lo que creo y lo que defiendo en este proceso electoral. Esto debido a la profunda postración moral causada por décadas de violencia, del desprecio sistemático de la vida humana y de la vida en general, el desprecio sistemático y el odio incluso de quienes viven en la pobreza, del patriarcado, del racismo y la depredación de la naturaleza. Una revolución pacífica, pero radical, que no se limite a denunciar estas formas de deshumanización, sino que transforme de raíz nuestras conciencias individuales y colectivas. Una revolución que nos lleve hacia una nueva cultura política y social, profundamente sensible hacia la vida, hacia el sufrimiento de los demás y también hacia el respeto y la promoción de la dignidad de los demás, de las y los demás. De esta postración moral, por supuesto, considero que hace parte una severa crisis de espiritualidad en nuestra sociedad también. Creyentes o no creyentes que seamos, todos los seres humanos necesitamos una dimensión espiritual que consiste en reconocer que hay una verdad o un conjunto de verdades que nos trasciende en nuestra vida y que entra en un dominio que es para todas y todos nosotros, tan a veces enigmático que merece un profundo respeto y sobre todo una profunda apertura de conocimiento y humildad. La búsqueda de ese sentido y de esa trascendencia da sentido a nuestra vida como seres humanos. Cuando una sociedad pierde esa curiosidad, esa necesidad de buscar lo espiritual y se encierra en el nihilismo y en la lógica del consumo que reduce la vida al tener y no al ser, al acumular y no al pensar, comienza lo que llamo su postración moral. La crisis ética que vivimos es también una crisis espiritual, es el cierre de toda posibilidad de pensamiento trascendente, de toda pregunta por el propósito que nos rige para estar aquí y por la dignidad que merecemos cada uno de nosotros y en general quienes son nuestros congéneres. Por eso la revolución ética que proponemos no es un simple ajuste normativo, no es tampoco simplemente una pregunta formal, sino un llamado a mirar más allá del inmediatismo, del individualismo, del egoísmo, del consumismo, a reconocernos parte de un mundo común y de un horizonte que supera nuestro propio interés.
Solo así podemos construir y reconstruir el sentido de comunidad y devolverle profundidad a lo humano y a nuestra vida como especie, como género y a nuestra vida colectiva en general. No podemos seguir en la espiral de la mentalidad que justifica la desigualdad, el sufrimiento humano y la destrucción de la naturaleza. Es decir, no podemos continuar en la inconsciencia, lo voy a decir con toda claridad, neoliberal, que es la base de la degradación moral de nuestra sociedad y del planeta, que como ustedes saben hoy está en crisis y en peligro profundo. Por eso considero que la espiritualidad religiosa, o mejor, que las espiritualidades religiosas están llamadas a ser parte, y no cualquiera, de la revolución ética. En nuestro tiempo, crece la necesidad de que las espiritualidades y las visiones religiosas sean respetadas, valoradas y consideradas como parte de la vida, de la historia y de la cultura de nuestra nación y del mundo en general. Su parte y su papel es esencial para lograr el respeto de los derechos humanos, la reconciliación en una sociedad que está atravesada por los odios profundos y además por la necesidad de la convivencia en paz, el desarrollo de la solidaridad humana, el fin de las violencias y de las guerras, el fin del miedo y la aversión hacia los demás seres humanos. Las religiones no deben ser instrumentalizadas para fomentar guerras, odios y exclusiones de los seres humanos, y mucho menos para justificar la depredación de la naturaleza. En Colombia, lo sabemos, la Constitución de 1991, en su artículo 19, consagró la garantía de la libertad de cultos, estableciendo que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla de manera individual o colectiva. Además, todas las confesiones religiosas e iglesias son consideradas igualmente libres ante la ley, sin que exista una religión hegemónica u oficial del Estado. Este reconocimiento constitucional ha permitido el desarrollo de leyes, convenios, para que iglesias, confesiones religiosas, espiritualidades desarrollen su identidad de manera libre y contribuyan al bienestar educativo y social en muchas comunidades para que acompañen la resistencia que hace nuestro pueblo en condiciones difíciles en distintas circunstancias, ahora e históricamente. De acuerdo con esto, es necesario seguir creando condiciones favorables para que las iglesias y comunidades de fe continúen aportando con su labor educativa y de inclusión social y para convertir a Colombia en un país en paz, reconciliado y democrático, no solamente desde el punto de vista político y social, sino también espiritual. Así que mujeres y hombres de fe, vengo a comprometerme con ustedes en que como futuro jefe de Estado garantizaré y promoveré la libertad de cultos y creencias en la sociedad colombiana. Lo haré no solo como un acto formal de cumplimiento de mis deberes constitucionales, lo haré porque tengo la firme convicción de que el papel esencial de las espiritualidades deben cumplir también como parte de la revolución ética y lo que he llamado el gran diálogo nacional. Colombia necesita reconciliarse. Sueño con un país, como todas y todos ustedes seguramente lo hacen, donde la otra persona, el otro, sea visto como un don y una responsabilidad, donde proteger el tejido social
incluidas las familias, las comunidades territoriales, sea para cada uno de nosotros y de nosotras un imperativo ético, donde niños, niñas, mujeres, personas mayores, comunidades, víctimas, lideresas y líderes sociales puedan vivir sin miedo, donde la vida humana no sea un negocio. La política pública de libertad religiosa y de cultos debe ser un instrumento democrático para garantizar derechos y promover el diálogo social, no una plataforma electoral ni un espacio para repartir favores políticos, por supuesto. Invito a las iglesias, a las comunidades de fe, a las espiritualidades diversas y a todas las personas creyentes a que caminemos juntas y juntos por este camino de reconciliación, diálogo nacional y revolución ética. Por eso, respetuosamente, les hago la invitación a votar el próximo 8 de marzo, esta es una parte un poquito ya más terrenal, por nuestras listas a Senado y Cámara de Representantes, listas del Pacto Histórico, a no pedir ningún tarjetón de consulta y a votar masivamente por mí este 31 de mayo para ser elegido como el próximo y segundo presidente progresista en nuestra historia republicana, después de nuestro querido compañero presidente Gustavo Petro Urrego. Y voy a citar a Martin Luther King, pero estoy seguro que otro gran hombre religioso que aquí ha sido nombrado, Camilo Torres, diría lo mismo. Decía el reverendo Martin Luther King Jr. que el amor es el instrumento más potente en la búsqueda de la paz y de la seguridad. Ese amor se expresa en obras, en la atención a las víctimas, en la educación, en la acción humanitaria, en el acompañamiento espiritual, en la defensa del liderazgo social. Las iglesias y comunidades de fe tienen la experiencia, el conocimiento, pero sobre todo la sensibilidad y la humanidad necesarias para contribuir sustancialmente a ese objetivo que es un objetivo de nuestra patria. Muchas gracias por estar aquí.